parezco Gasalla cuando decía ese personaje, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué está pasando con los celulares? Porque el viernes hubo problema para quienes tenemos personal, pero también quienes tenían claro, tenían problemas de comunicación. Es decir, es casi un denominador común para las dos grandes empresas que están radicadas también en Rosario, el comunicarse. ¿Pasó algo puntual el viernes? Sí, sí, hubo un desperfecto puntual, bueno, que afectó a los usuarios en general de estas empresas, y no solo en Rosario, sino que en toda la región, inclusive gente de provincia de Buenos Aires nos ha consultado, ahí tenemos oficina también, por ejemplo en San Nicolás, hubieron inconvenientes, en la ciudad de Santa Fe también, en Venado Tuerto, en Paraná, en Entre Ríos y en el interior de Entre Ríos también se sintió este inconveniente que hubo en las redes de celulares de una de las principales empresas del país, y bueno, afectó lo que tenía que ver con las comunicaciones, los mensajes de textos y también la transferencia de datos. En el caso de las llamadas, lo que nos comentaban algunos usuarios que se repetía es que cuando podían hacer la llamada, se hacía la llamada y en medio de la llamada se cortaba. Unos segundos, 30, 20, 30 segundos, se cortaba, se interrumpía la llamada y bueno, obviamente esto dificultaba las comunicaciones en general. Y bueno, a partir de allí hubo una sucesión de quejas de los usuarios. Y no solo el viernes fue el momento crítico, digamos, el momento más crítico donde se generalizó el inconveniente. Pero también se sucedieron algunos días, fue el pico del inconveniente, pero también días posteriores y algún día anterior hubieron algunos problemas. Inclusive hasta el día de ayer estuvimos recibiendo algunas reclamaciones. ¿Y a qué le atribuyen ustedes? Tiene que ver, obviamente, el estado de las redes, algunas obras de mantenimiento, según la empresa, algún trascendido que hemos tenido, que estaban haciendo algunas tareas de mantenimiento, pero obviamente esto también tiene que ver con falta de inversiones, que es un problema histórico de este sector empresario, no de una empresa en particular, sino de todas. Si comparamos la cantidad de usuarios en proporción... ¿Qué cantidad de antenas tienen para cada...? Porque creo que eso tiene que ver con un relevamiento que yo hace poco estuve leyendo acerca de la cantidad de celulares que una antena puede cubrir. Yo no sé cómo lo llaman ustedes, sí, la parte técnica, exacto, pero creo que hay como una sobresaturación y muy poca cantidad de antenas por esto de no conseguir la entrada del material para poder poner, que están como colapsadas las antenas, que no dan abasto. Digo, la gente cada vez accede a estas promociones que hay de celulares en mayor escala. Digo, hay un conjunto de cosas. ¿Cuál es la lectura que han podido ustedes tener? Sí, muchas de ellas pasan por lo que vos comentabas, esto de que está sobresaturado el sistema, ¿no? Hay una gran cantidad de líneas activas hoy día y no dan abasto para la cantidad de usuarios. Un sector que viene creciendo realmente de forma exponencial, año a año, y no tiene la infraestructura necesaria. Actualmente podemos decir que hay 3, 4 veces menos antenas que las que debería haber, o las que hay, por ejemplo, en otros países del llamado primer mundo. Hay 3, 4 veces, y más también, según el país, mayor cantidad de antenas por cantidad de usuarios. Es decir, que hay un déficit en ese sentido. Hay menor inversión de mantenimiento, de expansión en este segmento. Y paradójicamente es un sector que tiene la mayor rentabilidad. Es ese sector empresario que más ha ganado en Argentina y en el mundo, no solo en nuestro país. Inclusive en algunos casos podemos decir le ganan a las petroleras. Para que tengan una idea los televidentes, lo que gana este sector, y hoy eso no lo refleja. Peor trata al cliente. Sí, y no lo reflejan las inversiones. Hay que decirlo porque eso es importante. Cada vez que se multan a las empresas como que se ríen, ¿no? Porque lo que es la multa, que a veces es millonaria, lo recaudan en una hora de servicio solamente. Sí, sí, igualmente el último año hubieron multas realmente importantes. Estamos hablando en algunos casos de 150 millones de pesos que les duelen. Ese tipo de cifras les duele económicamente a este sector empresario. Igualmente tienen un poder económico suficiente como para afrontar este tipo de compromisos o de sanciones, ¿no? Evidentemente no alcanza con ese tipo de sanciones, sirven obviamente, pero no alcanza porque no hacen las obras necesarias. Y hay que aclarar que este no es un servicio público, también el propio Estado, como es un servicio privado, si bien tiene algunas herramientas jurídicas... Veremos con esto de que sea un servicio público, pero hay tanto interés en juego que vaya a saber dónde va a parar la chica. Presentó Giustiniani en su momento. Sí, claro, por eso, pero se viene hablando más o menos desde que yo creo que salió el celular. Sí, hace por lo menos una década que está en danza, en discusión, en debate este tema, si debe o no ser un servicio público.
Hoy Y por hoy obviamente, en Argentina debería sí, ser, debería porque serlo. cada vez menos gente accede al teléfono de línea, el viejo y tradicional teléfono de Sí, línea de la casa, además ha ¿no? penetrado en todos los sectores sociales y Totalmente. especialmente en los más débiles. Y le digo más, donde más penetra en algunos casos es justamente en algunos sectores, podemos decir, los más Sí, desprotegidos, los más sí. marginales de la sociedad, porque ahí la telefonía fija no llega. Y aunque quisieran, piden una línea, Sí, no la es coloca cierto. Telecom. Imaginémonos, por ejemplo, en asentamiento irregular, ahí Telecom no va, pero sí la telefonía celular llega y es una forma hoy día de estar comunicado y hasta a veces de la posibilidad de tener un trabajo, de poder solucionar un problema de salud. No es un lujo tener un celular, hoy es una necesidad. Y además Argentina es uno de los países con mayor cantidad de celulares por habitantes, ¿no? Exactamente, hoy el promedio te da prácticamente un celular por habitante. No quiere decir que todos tienen un celular, es el promedio por habitante. Además, hay usuarios que tienen más de una línea, ¿no? Por cuestiones laborales y por otros motivos. Hay gente que, por ejemplo, tiene alguna línea o más de una línea para el trabajo y además tiene su línea para uso familiar o social. Además se complica en este momento porque la empresa puede decir, bueno, no hay antenas, pero porque no podemos o porque no hay lugares autorizados para poner las antenas en las ciudades. Y ese es otro problema que se suma también, ¿no? Es un inconveniente que se suma, pero no es el obstáculo que tienen hoy las empresas. El principal obstáculo, consideramos nosotros, es la falta de inversiones. Obviamente, como casi todos los sectores empresarios, se trata de ganar lo máximo posible, invirtiendo lo menos posible. El tema es que acá esa menor inversión redunda en una menor calidad del servicio y para un sector que tiene ganancias fabulosas, que debería tener un empeño en las inversiones para mejorar la calidad del servicio. Y además, no solo la calidad del servicio tenía que ver con las comunicaciones, sino, como decía Carlos recién, la atención al usuario es de las peores que existen hoy en el sistema, en el mercado, es lo que tiene que ver con telefonía celular, que además discrimina. Discrimina a los usuarios porque el que tiene un plan empresas o el que tiene un abono, determinados abonos premium, lo atienden rápido, llama al asterisco gratuito y lo atienden enseguida. O sea, El que paga tiene un más y bien prepago, atendido. pobrecito, para que lo Ahora, atiendan y para que lo escuchen. Cristian, y habida cuenta de lo que pasó el viernes, ¿crees que va a haber algún tipo de sanción que termine beneficiando al que padeció esta interrupción del servicio el viernes último y la semana pasada, o quedará en eso, en una buena intención, como dicen que está lleno el camino del infierno? Nosotros hicimos la presentación de un escrito pidiendo una sanción y pidiendo una compensación para los usuarios por el servicio no prestado más una compensación por el no suministro del servicio. Pero creemos que va a tener éxito si uno tiene en consideración casos anteriores, los precedentes que existen. Digamos, abundan precedentes, diríamos que a todas las empresas se le han aplicado alguna sanción y han tenido que compensar a los usuarios por circunstancias similares. Lo que sí hay que aclararle a los usuarios que no va a ser una compensación como ha sido en veces anteriores, que le va a modificar el bolsillo. Igualmente alguien dirá, bueno, entonces ¿para qué la piden? Podría decir alguien, si son 5 pesos, 7, 8, 10, ¿para qué lo piden? Bueno, no. Igualmente, primero por un estricto criterio de justicia, aunque sean 5, 1, 5, lo que sea, si lo tienen que pagar, que lo paguen. Y además, porque multiplicada por la generalidad, por la inmensa cantidad de usuarios que estamos hablando de millones de usuarios, Por eso, son millones hablando de pesos Entre que Ríos, le Santa inciden. Fe y provincia de Buenos Aires, estamos hablando de millones de usuarios. Un peso nada más si fuera, que suponemos que va a ser Son más, millones. son millones. Y bueno, esto tiene que servir como una especie de escarmiento a las empresas para que obviamente mejoren la calidad del servicio y traten de evitar que esto no vuelva a suceder, sino obviamente la consecuencia es pérdidas de millones para este sector empresario. ¿Y cuáles son los reclamos más importantes que hacemos los consumidores en este caso, en el caso de las compañías de celulares? Bueno, independientemente Por ejemplo, de este caso... cuento lo personal, yo terminé yéndome de una compañía que no atendió nunca teniendo yo una línea premium. No atendió nunca, me desconectó en el exterior en un viaje del trabajo, de mi familia, de todo. Nadie me pudo resarcer porque yo fui a trabajar con la línea. Y de cualquier manera, bueno, me llegó la factura, accedí a una promoción. Digo, siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Sí, lamentablemente hay muchísimas quejas de todo tipo. En lo que tiene que ver en la relación contractual durante la prestación del servicio, como situaciones que te sucedió, o bueno, la mala calidad en la atención al cliente, problemas, bueno, mensajes que no llegan, es muy habitual a veces que suceda esto. Algunas zonas donde no anda bien la telefonía celular, dentro del propio Rosario o en otras ciudades sucede, hay determinados barrios que es un agujero negro de la prestación del servicio, donde el servicio no llega, no accede
con la calidad que debería ser. Algunas localidades tienen importantes inconvenientes, son quejas principales que tienen que ver con la calidad del servicio, pero también en lo que tiene que ver con las tratativas previas y con lo que tiene que ver a la hora de efectuar el contrato. Hay muchos engaños, muchos abusos, se prometen un precio que después no es porque no le dijeron al usuario que tenía determinados impuestos, determinados gastos administrativos. Claro, hay algunos vicios a la hora, exacto, hay algunas cláusulas abusivas y hay algunos vicios a la hora de ofrecer el producto donde hay algunos engaños respecto del costo del servicio especialmente y la calidad. Lo que tiene que ver el servicio de internet o internet móvil, también hay muchos inconvenientes, no anda muy bien en general en ninguna de las compañías. Ojo, el destrato viene también escudado en el hecho de que uno habla con un call center radicado en el mejor de los casos en el mismo país de uno, en otros, en países como el nuestro que son obra barata, y el mal servicio y el destrato que tienen a la hora de dar una respuesta. Digo, todo ese tipo de cosas son una sumatoria para que uno termine realmente estallando, saltándose de la térmica, ¿no? Y lamentablemente el principal vicio que tiene el sistema y el mercado es la gran concentración. Porque vos decías, bueno, te pasó algo con una de las empresas, la bronca justificada en este caso hace que te vayas a otra empresa, pero lamentablemente seguramente en las que sigas no es el problema, pero podrás tener otros, pero seguramente vas a tener un inconveniente porque esto de que 3 empresas nada más ostenten hoy el 98% del mercado les hace tener una posición de fuerza respecto del consumidor, prácticamente hacen lo que quieren porque somos rehenes de este puñado de empresas. Costo. Yo cada vez que veo en países que vos dijiste, del primer mundo, que tiran los celulares, algunos Android, que vi que los tiran porque a lo mejor se les ha trabado y yo me quería tirar adentro de donde lo habían tirado para ver si lo podía rescatar. Digo, nosotros andamos encima penalizados que si queremos cambiar antes del tiempo que te dan, que creo que es de 2 años, pagás una multa por querer ayornarte o tener el servicio. Es una cosa de loco. Además hay celulares con tanta tecnología que no andan, porque digamos, las redes no tienen esa capacidad. Y además hay un engaño con eso de las promociones, por ejemplo, el que tiene el prepago, que si hoy cargas 20 te dan 40 con mensajes libres porque es en cierta franja horaria que no le avisan a la gente, entonces uno manda mensajes y después el gasto es más rápido. Hay una violación o una infracción al derecho a la información del consumidor, que es un derecho constitucional, es la parte medular de cualquier relación de consumo, porque si a vos te engañan, te mienten, no te dan toda la información completa cuando vos contratás, bueno, obviamente hay un vicio en esa relación y en el caso ese se dan distintas situaciones. Por ejemplo, una que recuerdo, no te avisan o la letrita chiquita no se ve o no lo avisan correctamente, que esos minutos son para usar únicamente entre usuarios de esa empresa que vos tenés contratada. Es decir, si llamaste a otra empresa, ahí no te corre ese paquete y obviamente esto no te lo avisan y vos empezás a usar y después te viene o una factura abultada o te come el crédito que tenías en el prepago, ¿no? Se dan muchas situaciones, muchos abusos en ese sentido también. Cristian, aquel que tenga un reclamo o una queja, ¿dónde debe dirigirse? ¿Dónde puede llamar? Bueno, puede ir a nuestra oficina en calle Urquiza 1611. También nos puede encontrar en Facebook como Red Argentina de Consumidores. También puede dirigirse en el caso de la telefonía a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es el órgano de control, que está en el Correo Central en calle Córdoba y Buenos Aires. Allí también puede llevar su queja, que es el organismo especializado en la materia. Y bueno, desde ya también pueden hacer el reclamo, bueno, vía telefónica, pero no recuerdo ahora de memoria el teléfono.